Bien. Antes de entrar a lo que dice la Biblia, tenemos que decir que desde la antigüedad las personas soñaban por diferentes razones. También tenemos que admitir que Dios se valió de este recurso para poder revelar sus enseñanzas para que los escritores puedan escribir en la antigüedad. Pero eso hoy no habilita para que personas digan que Dios les está revelando cosas en el tiempo presente, porque al igual que con los sueños, Dios también usó a hombres para que ellos escriban sus enseñanzas luego de que Él mismo le dicte a ellos su palabra. Eso se llama inspiración verbal. Dios dictaba su palabra y los hombres escribían. Por eso, cuando usted lee el Antiguo Testamento, muchas veces se va a encontrar con algo así. Por ejemplo, dice palabra de Jehová que vino a Moisés, palabra de Jehová que vino a Jeremías o a Isaías o a Amós o así, cosa por el estilo. Entonces, eso se llama inspiración verbal. Y hoy no hay por ahí hombres a quienes Dios les está dictando para que ellos escriban. Hoy no existen los copistas de Dios. Entonces no se puede decir, por el hecho de que Dios reveló su palabra en la antigüedad por medio de los sueños, que hoy está sucediendo lo mismo en el tiempo presente. Entonces, hermanos, si buscas Isaías capítulo 29, y vamos a ir desarrollando el tema, y vamos a mencionar razones por las que las personas suelen tener sueños. Hay dos razones principales, hay dos factores externos y también factores internos que hacen que las personas tengan sueño. Un ejemplo bien claro de esto lo vemos en el libro de Isaías capítulo 29 versículo 8. Esta enseñanza tiene que traer luz en el entendimiento de las personas en este sentido. Hoy, bueno, en realidad, como estuvimos diciendo recién, desde la antigüedad ya las personas tenían sueños y actuaban de acuerdo a sus sueños, y también querían soñar el futuro, querían soñar, querían recibir por sueño las razones por las que ellos estaban sufriendo o atravesando diferentes circunstancias y así, cosa por el estilo. Hoy, en el tiempo presente, pasa lo mismo. Entonces, que esto lo que vamos a decir, que no sea simplemente una información, sino que te lleve a que vos tomes las decisiones correspondientes en cuanto a los sueños. Desde aquí a ahora ya vos vas a entender si tenés que confiar en tus sueños, si tus sueños te pueden guiar a algo que pueda estar conforme a la voluntad de Dios o no, y así, cosa por el estilo. Bueno, factores externos y también internos. Sí, Isaías capítulo 29, versículo 8. Y le sucederá como el que tiene hambre y sueña, y le parece que come, pero cuando despierta
su estómago está vacío, o como el que tiene sed y sueña, y le parece que bebe, pero... Bueno, voy a leer de nuevo. O como el que tiene sed y sueña, y le parece que bebe, pero cuando despierta se halla cansado y sediento. Hasta ahí, Sí. cansado y sediento. Bueno, ahí vemos, ¿verdad?, cuáles son las razones. Ahí hay factores internos. A veces las personas están con hambre o las personas están con sed y van a dormir en ese estado, y a consecuencia de eso, como el cuerpo no puede estar tranquilo porque el cuerpo no está conforme cuando la persona está con hambre o cuando está sufriendo sed, y entonces el cuerpo mismo es como que genera en la persona el sueño. ¿Pero por qué? Bueno, porque la persona tiene sed y necesita saciar su sed, necesita tomar agua porque el cuerpo le está demandando agua, o en el caso de la comida también. Y ahí pueden entrar otros factores también, como ser, por ejemplo, el dolor. A veces hay dolor en el sentido literal, y a consecuencia de eso las personas tienen sueños. A veces también hay las personas están atravesando problemas emocionales, psicológicos, y eso también lleva a que las personas tengan sueño. Entonces ahí uno puede encontrar las causas por las que las personas sueñan. No tiene nada que ver con revelaciones de Dios ni nada por el estilo, sino que simplemente es algo físico, es humano. Tener sueños es algo muy humano, es de los seres humanos soñar. Y ahí mismo uno puede enumerar factores externos. A veces las personas, vamos a mencionar esto ya que menciona ahí, se acuesta a dormir y no se cubre lo suficiente, y a medianoche está pasando frío y va a soñar. ¿Qué es lo que va a soñar? Y a lo mejor va a soñar con un clima cálido, o va a soñar con que está en la playa disfrutando del agua, y así cosas por el estilo. ¿A consecuencia de qué? A consecuencia de que necesita calor y está pasando frío, y por eso tiene ese sueño. También hay personas que a veces están acostadas de una manera muy incómoda, y también a consecuencia de eso sufre. Otros pueden estar sufriendo calor y también tienen sueño, y así cosas por el estilo. En Eclesiastés capítulo 5 versículo 3 dice: porque de la mucha ocupación viene el sueño. Estos son factores externos. A veces las personas tienen una larga jornada laboral, trabajan todo el día, se cansan, se fatigan, y después vienen a la casa y tienen un sueño de película, por decir así. Sí. Sueñan con, qué sé yo, sueñan con un ambiente de bonanza, sueñan con vacaciones quizás, a consecuencia de que, bueno, están muy cansados y van a dormir así, y por eso sueñan, simplemente por eso. También vamos a mencionar lo siguiente: el sueño también es vanidoso. En Eclesiastés 5:7 dice: donde abundan los sueños, también abundan las vanidades. Entonces, los sueños en este caso pueden ser peligrosos para las personas. ¿Por qué? Porque están relacionados con las vanidades. Hay personas, por ejemplo, que tienen mucho afán de sobresalir, de ser una persona exitosa, de ser una persona admirada por la sociedad, ya sea en la escuela, ya sea, qué sé yo, en
dentro de una carrera o de un ambiente laboral o familiar o cosa por el estilo, o a veces con su propio físico. Hombres y mujeres hoy día son muy vanidosos, quieren ser entre comillas lindo y se afeitan y se maquillan y se van a los cirujanos plásticos y se ponen cuantas cremas y van a dormir y terminan soñando con eso. ¿Por qué? Porque eso es vanidad. Eso es vanidad, ¿por qué? Porque es cierto que uno tiene que arreglar el cabello y uno tiene que ser prolijo y uno tiene que equilibrar el perfil, tiene que ser una persona ecuánime en ese sentido, pero ir más allá de eso y querer sobresalir para ser floreado ante los ojos de la sociedad, eso es vanidad. Entonces, por eso ahí Eclesiastés 5:7 muy claro dice: donde abundan los sueños, abundan las vanidades. Personas que dicen: mi sueño es ser como fulano de tal. Principalmente esto pasa con esas personas que están muy influenciadas por aquellos que son del mundo de la farándula hoy día. Totalmente. Bien, en el Salmo, podés leer, hermanos, Salmo 90, versículo 5 y 6, lo que dice la Biblia respecto también de los sueños. Salmos 90, 5 y 6. Los arrebatas como torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Sí, fíjate, ahí da un claro ejemplo de lo que es el sueño. Ahí dice: los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca. ¿Qué es lo que significa eso? Eso significa que aquello con lo que vos soñás, eso a la mañana por ahí vos te levantás y le contás a tu esposa o a tus hijos o a tu compañero de trabajo, y de hecho podés contarlo como simplemente un sueño. Pero ¿qué pasa? Ya dentro de un rato eso no va a tener ningún significado y no va a repercutir para nada bueno en tu vida, porque simplemente es un sueño que vos has tenido. Bien, la esperanza, si busca, hermano, Eclesiastés 5:12, porque hay personas que tienen esperanza a consecuencia de estar sufriendo una situación adversa a veces, y tienen esperanza, y esa esperanza a veces hace que las personas sueñan. Eclesiastés 5, versículo 12. Versículo 12 dice: dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Sí, hay personas, viste, personas menesterosas, personas que sufren escasez económica y siempre tienen esperanza para el futuro. Dicen: bueno, esta situación algún día va a mejorar, algún día vamos a tener más pan, más comida, y a veces con esa conversación se van a dormir y tienen sueño, y sueñan con abundancia, sueñan con prosperidad, sueñan con fertilidad y así cosas por el estilo, pero simplemente es un sueño, simplemente es un sueño. Eso no significa que eso va a ser una realidad, de ninguna manera. Entonces vamos a ver ahora lo siguiente. Si busca, hermano, Jeremías 23, vamos a ver que los falsos profetas se aprovechan de la creencia de las personas para engañar con sus sueños. Al igual que en el tiempo presente, en la antigüedad sucedía lo mismo. Hoy hay personas que creen en los sueños,
y se rigen por los sueños y juegan a la lotería confiando en sus sueños y preguntan por sus sueños, y entonces aparecen en la escena los falsos profetas para aprovecharse de las personas. Eso pasaba ya en el tiempo de Jeremías. Jeremías 27, Jeremías 23, versículo 27 al 28. ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidan de mi nombre por Baal? El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo?, dice Jehová. Hasta ahí. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Aquí, en esta parte del mundo justamente, ya que hay bastante granos aquí en Paraguay, cualquier persona puede darse cuenta cuál es la diferencia. Si tú tienes el grano en sí en una bandeja y tienes otra bandeja llena de paja, tú sabes cuál es la diferencia. La paja primeramente no pesa nada y en segundo lugar no sirve para nada, y el trigo, el grano, es completamente diferente. Entonces la verdadera palabra de Dios tiene un contraste. Hay un contraste en sí entre la palabra de Dios y los sueños. Los sueños son como la paja, y es por eso que ahí el versículo 29 dice: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Eso nosotros vemos hoy muy bien. Esos profetas, como ahí está hablando Jeremías, que vive contando sus sueños a las personas, y dale que soñó, que Dios le reveló, que Dios le dijo y cosas por el estilo. Esas personas siempre están sumidas en la ignorancia de las doctrinas bíblicas. Eso es categórico. Están confundidos. Otros van por un tiempo y siguen a esos profetas y nunca cambian sus vidas. Siguen siempre sumidos en pecados. Y otros que escuchan a esos soñadores nunca se convierten de verdad. ¿Por qué? Porque los sueños son como la paja. A algunos quizás le puede entretener. A aquellos que tienen comportamientos extraños, a esos los sueños puede que le entretenga a ellos, como esos de malos hábitos, que en vez de ir a dormir en una casa, se van a dormir ahí encima de un montón de paja. Entonces, en el sentido espiritual hay personas así también, que se conforman con la paja. Pero hay personas que no se van a ir a dormir en la paja, de ninguna manera. Buscan un colchón, una sala, en una casa, y ahí van a dormir. Entonces, hay un contraste muy grande. Solamente la palabra de Dios verdaderamente puede convertir a una persona, puede quebrantar el corazón de una persona para que esa persona se arrepienta verdaderamente de sus pecados y para que pueda recibir a Cristo como su Señor y su Salvador. Interesante que Jeremías ahí reprende duramente, de tal manera dice que los soñadores y aquellos que predican sueños hacen que las personas se olviden de las enseñanzas de Dios y del nombre de Dios. Y eso pasa hoy día, Nosotros somos testigos de que hay jóvenes y personas que tuvieron visiones o sueños, como se quiera llamar,
y desde ahí empezaron cultos a diferentes, entre comillas, vírgenes, y hasta el día de hoy personas en sus casas tienen estatuas supuestamente de esas vírgenes, le prenden vela, se arrodillan delante de esa estatua, hablan con esa estatua, y eso es justamente lo que Jeremías está diciendo. Se olvidan. ¿De qué se olvidan? Se olvidan que Dios por boca de Moisés dijo: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni le honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Eso dice en Éxodo 20, versículo 3 en adelante. Las personas se olvidaron de eso. Y esos que se hacen llamar evangélicos y andan detrás de los sueños de sus profetas, de la misma manera. ¿Acaso no saben que el Señor constituyó profetas en el Antiguo Testamento, en el genuino concepto del término, y en el Nuevo Testamento ya fueron apóstoles, y que fueron solamente 12, y después quedan los pastores, los maestros y los evangelistas? Efesios 4:11. ¿Acaso hoy el pastor no tiene el deber de enseñar la Biblia escrita? ¿Nunca leyeron 1 Timoteo 3? ¿Nunca leyeron Tito capítulo 1, versículos 5 al 9? Pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, han leído, pero los sueños de sus falsos profetas hacen que ellos se olviden de eso. ¿Acaso nunca han leído la carta de Pablo a Timoteo y 1 Corintios capítulo 14, cuando la Biblia dice: no permito a las mujeres enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre? Pero vienen hoy mujeres atrevidamente maleducadas y exageradamente sinvergüenzas, con títulos de pastoras, alegando que recibieron el ministerio por revelación directa del Señor, por medio de sueños o de los sueños. Y las personas creen eso y se olvidan de lo que dice el texto bíblico en ese contexto. Es triste realmente, hermano, y podemos comprobar esto. No estamos hablando al aire, por decir así, porque podemos comprobar nosotros mismos. Mañana, si es que alguien no cree lo que estamos diciendo, podemos llamar a una radio y ahí existe no solamente pastor, sino que pastores, en plural, que supuestamente son intérpretes de sueños. Y podemos inventar cualquier sueño y te va a dar su interpretación, pero totalmente atravesado. Así para darnos cuenta, ¿verdad? Uno fácilmente se puede dar cuenta que realmente estos son engañadores, así como leímos aquí, ¿verdad? Sinvergüenzas, sí. Invercundos. Eso significa exageradamente sinvergüenza. Porque como decís, cualquiera puede comprobar eso. Puede simplemente agarrar el celular cuando ellos están en sus espacios radiales o por televisión, o puede ir a los servicios en la iglesia de ellos. Con mucho cuidado. Sí, puede ir y puede decir: oiga, tengo un sueño, inventa cualquier sueño, y ellos se van a poner a interpretar tu sueño, porque son personas mentirosas y engañadas por sus propios engaños. Muy bien. Lo siguiente que vamos a ver aquí es que los sueños en sí son fantasías. Voy a leer aquí Jeremías 23:32. Dice: he aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan
y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. ¿Cuán cierto no es esto en el tiempo presente? Vamos a dejar a los idólatras de lado. Pobres los idólatras, siempre le predicamos a ellos, entre comillas, ¿verdad? No es que son pobres. Y vamos a referirnos a los que se hacen llamar evangélicos. Vamos a referirnos a ellos. ¿Qué provecho tienen ustedes en lo siguiente? En ir a una iglesia y que constantemente esté ahí un tío que se hace llamar profeta y que esté contando sueños. ¿Qué de nuevo te ha enseñado? ¿Cuál es la doctrina que no está en la Biblia que vos has aprendido de boca de ese pastor o profeta según él recibió por revelación en su sueño? ¿Cuál es la doctrina? ¿Aprendiste algo nuevo del Espíritu Santo? ¿Aprendiste algo nuevo de la doctrina de Cristo o de la doctrina del Padre o de la doctrina del infierno o de la doctrina de la salvación? ¿Qué de nuevo aprendiste? ¿En qué te has edificado? Jeremías dice, en nada, ningún provecho tienen. ¿Por qué? Porque son fantasías, personas que se rigen por el desenfreno de sus imaginaciones y según sus delirios sueñan, y esos sueños quieren después hacer pasar por revelaciones divinas, y no son revelaciones divinas, porque las revelaciones divinas lo tenemos en la Biblia, la palabra de Dios. Vamos a leer, hermano, ahora Zacarías capítulo 10 versículo 2, y vamos a ver ahí que los sueños que se obtienen por consultar a las estatuas también son sueños mentirosos, y más allá de ser mentira, son abominables ante los ojos del Señor, y por lo tanto es pecado. Repito, los sueños que se obtienen por consultar a las estatuas son abominación. Zacarías 10 versículo 2. Sí, porque los terafines han dado vanos oráculos, y los adivinos han visto mentira, han hablado sueños vanos, y vano en su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. Bien, ahí se menciona los terafines. En la antigüedad las personas ya tenían estatuas. Terafines ahí tiene que ver con estatuas. Las personas creían en las deidades paganas y consultaban a esas estatuas, les pedían cosas, revelaciones o así cosas por el estilo, y después soñaban, y esos sueños a veces llevaban a los sacerdotes o a las pitonisas para que ellos interpreten esos sueños que ellos tenían, después de pedir una dirección, una guía, una revelación a esas estatuas. Hoy día, en el tiempo presente, pasa lo mismo. Hay quienes piden a los santos, entre comillas santos, ¿verdad? Porque son estatuas. Hay quienes piden a los santos números para jugar a la lotería.
y sueñan después, y van y apuestan, y le erran. Ahí ya se pueden dar cuenta que no es divino, ¿verdad? Hay quienes piden a los santos para su pareja también. También, sí. Y sueñan que la santita le reveló con fulano de tal. Se casan y a los 2 años ya se separan. Hasta se matan algunos. Y ahí ya se pueden dar cuenta que eso no tiene nada que ver con la divinidad del Dios de la Biblia. Hay quienes piden a los santos revelaciones para ver por qué ellos están sufriendo circunstancias, o quién le hizo el payé. Le prenden ahí la vela al santito, a la santita tal. Revelame qué santito, quién me hizo este mal. Y sueñan después que era el vecino, y son capaces de ir a disparar al vecino o a darle de a machetazos. Ahí mismo ya se pueden dar cuenta que eso no tiene nada que ver con Dios, porque ese no es el espíritu del cristianismo. El espíritu del cristianismo es completamente otra cosa. Está basado en el amor que mostró Jesucristo. Él mismo murió y resucitó por sus enemigos, que somos nosotros los pecadores. Y el segundo mandamiento de la Biblia consiste en lo mismo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ese que te reveló el sueño, o que te hizo que vos tengas el sueño y que te induce a que vos vaya a vengarte, ese no tiene nada que ver con Dios. Hay quienes piden a los santos ayuda para emprender un negocio, y emprenden un negocio y después le va mal, terriblemente mal, y se ponen en cuenta. Sí. Bueno, así está la sociedad. Así está la sociedad. En el Nuevo Testamento hay muy poco que decir de los sueños. El Señor, repito, se valió de los sueños, al igual que se valió de escritores para escribir su palabra, pero ahora su palabra ya está revelada, entonces el Señor ya no se vale más de los sueños. Ahora tenemos la Biblia, principalmente en relación al nacimiento del Señor Jesús. Ahí vamos a encontrar varias veces que el Señor se valió de los sueños, pero después ya con el establecimiento de la iglesia ya no, porque el Señor dictó al apóstol Pablo las doctrinas para la iglesia, y tenemos el Nuevo Testamento y tenemos que regirnos por ella. Entonces, lo que yo quiero hacer ahora, hermanos, es lo siguiente. Vamos a mencionar cosas que Dios no te va a revelar por sueños. Por ejemplo, verdades bíblicas. Dios no te va a revelar por sueños. ¿Por qué? ¿Qué dice en Juan 5:39, hermano? Juan 5:39. Juan 5, 39 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ok, ¿tú quieres conocer verdades bíblicas? Estudia la Biblia. La palabra escudriñar significa estudiar. ¿Quieres saber al respecto de la salvación? Estudia. ¿Quieres saber acerca del infierno? Estudia. ¿Quieres saber acerca del Espíritu Santo? Estudia. ¿Quieres saber cuáles son los dones que están en vigencia y cuáles fueron los dones que Dios usó por cuestiones específicas en determinado tiempo? Estudia. Todo está en la Biblia. ¿Quieres saber acerca del milenio? Estudia. Estudia la Biblia. Escudriñad. ¿Quieres saber cuál va a ser la base para el juicio en el gran trono blanco? Apocalipsis 20, versículo 11 al 15. Estudia. Juan 12:48 dice que el Señor va a juzgar
por su palabra, y la palabra es la Biblia. ¿Quieres saber cuál va a ser la base para el juicio en el cual vamos a estar todos los salvos, el juicio ante el tribunal de Cristo que es para los salvos? Estudia, la Biblia te va a decir. Entonces, verdades bíblicas Dios no te va a revelar por sueño, olvídate de eso. Segundo, Efesios 5:25, Dios no te va a revelar por sueño cómo tienes que tratar a tu esposa. A ver, hermano, ¿querés leer ahí? Sí. Efesios 5:25. ¿O acaso sos tan especial que Dios te va a venir y te va a dar revelaciones? No, eso no va a pasar. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahí, ok. Ahí está entonces cómo tienes que tratar a tu esposa. Y la esposa también al esposo, ahí mismo está, versículo 23, un poquito antes. En tercer lugar, vamos a decir aquí que Dios no te va a revelar por sueños cómo tú tienes que enseñar a tus hijos. Ahí mismo Efesios capítulo 6, versículo 4 ya está escrito ahí. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Bueno, esto lo que yo estoy haciendo en esta parte, lo hago para que nosotros todos, hermanos, entendamos que Dios no está revelando nada a nadie. Nada a nadie por sueño. Fuera de la Biblia, sí. Fuera de la Biblia, nada. Dios no te va a revelar por sueños cómo tiene que comportarte en tu ambiente laboral, sea como patrón o sea como empleado. Él no te va a revelar nada nuevo. En Efesios 6, versículos 5 al 9, podemos leer, hermano. Sí. 6, 5 al 9. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Versículo 9 dice, y vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Ok, bien claro, ahí está las enseñanzas de Dios en ese sentido que hemos mencionado. Entonces, Dios tampoco te va a revelar por sueños. Estamos dando algunos ejemplos. Algunos ejemplos. Sí. Bueno, Dios no te va a revelar por sueños cuáles son los pecados que tienes que dejar. Ahí hay varias listas en la Biblia, pero podemos leer una por lo menos. Ahí en Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 9, hermanos, si tenés. Sí. Colosenses capítulo 3, versículo 5 hasta el 9. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Hasta el versículo? Hasta ahí está bien. Muy bien. Sí,
Bueno, fíjate entonces, ahí ya está la lista. El Señor no te va a revelar nada nuevo, hermano, nada nuevo por sueños. Lo siguiente que quiero mencionar, el Señor no te va a revelar por sueños que tú tienes que predicar, porque ya está dada la orden. En Hechos 1:8 dijo el Señor que salgan y que sean testigos de Él. Dice, y me seréis testigos. Bueno, leo el texto, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, dice. Y eso rige hasta el tiempo presente, ese mandamiento. Entonces el Señor no te va a revelar por sueño. Por el hecho de que sos cristiano, ya tenés ese compromiso. El Señor tampoco te va a revelar por sueños cómo tienes que ofrendar. Y quiero leer esto, hermano, ahí en 2 Corintios, capítulo 9, versículos 5 al 11, si podés leer, y yo voy a leer 1 Corintios. 2 Corintios. Capítulo 9, versículos 5 al 11, y yo leo primero aquí, 1 Corintios 16, 2, dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrenda. Sin ánimo de ser tan repetitivo y de atacar a nadie, hoy los soñadores hacen completamente lo opuesto. Aquí dice que según lo que la persona prospera en la semana, es decir, según sus ingresos, la persona por iniciativa propia tiene que apartar algo para su ofrenda. Y hoy los soñadores te dicen no, te ponen número ellos. Te ponen el diezmo y también te ponen que tenés que pactar y que tenés que dar para no sé qué cosa y no sé qué cosa, y eso es completamente lo opuesto a lo que dice la Biblia. Fíjate que ahí nos da también una esperanza vana, por decir así, nos dice ahí, porque de acuerdo a lo que das vas a prosperar. Tampoco dice eso. Tampoco. Sí. Leo entonces el 2 Corintios 9, versículo 5 al 11. Dice, por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, partió Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre. Versículo 10 dice, y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. ¿Cuál es la parte, pregunto, que no se entiende del texto? ¿Cuál es la parte? Porque usa un vocabulario humano para que nosotros entendamos. Nosotros usamos esos términos cuando hablamos entre nosotros como personas. O no entendemos lo que dice el versículo 5, cuando dice, ahí dice, por tanto tuve por necesario exhortar, es decir, animar a los hermanos que fuesen primero a vosotros
y preparasen primero vuestra generosidad. Sabemos lo que es generosidad, ¿verdad? Lo que te nace de tu corazón dar. No le está pidiendo un número. Y tampoco Pablo está usando las leyes correspondientes a los impuestos israelitas para manipular a los creyentes, como son, por ejemplo, los diezmos. Los diezmos corresponden a los impuestos israelitas. Y como nosotros vivimos en un estado independiente a Dios y también de Israel, entonces tenemos que comportarnos como personas civiles, y en la carta a los Romanos capítulo 13 se nos enseña a nosotros que nosotros tenemos que ponernos al día con las exigencias civiles. Tenemos que pagar nuestros impuestos. En Israel también se pagaban los impuestos. Los soñadores hoy usan eso y manipulan a las personas, engañan a las personas. Aquí claramente está la palabra generosidad y después repite cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Verso 7. Andate un poco ahora junto a esos pastores mentirosos, entre comillas, vamos a decirle pastores, pero mentirosos, y decirle esto: hermano, acá dice que yo tengo que dar conforme, de acuerdo a mi generosidad, cosas así. Sí, hermano, pero eso es, tener que dar eso aparte, pero para el diezmo está en Malaquías, Sí. Cosas así, le sale con eso, y le confunde a la gente. Le confunde. Sí. Sí. Le esclaviza también con eso. Interesante inclusive, esto, que una vez una hermana, porque viste que son muy bíblicos. Sí. Y yo soy cristiano bíblico, yo creo lo que dice la Biblia, dicen algunos, y te citan Malaquía, pero te citan fuera de contexto. Con la Biblia usted puede hacer cualquier desastre, ¿eh? Entonces no se crean que son bíblicos por citar un versículo, uno por acá, otro por allá. No, hay que citar el versículo dentro de su contexto. Y Malaquía reprende a los judíos porque ellos estaban robando a Dios, estaban robando los impuestos. Bueno, usted tiene un móvil. Bueno, hacete un poco del inteligente y no vayas a pagar la chapa, no vayas a pagar los impuestos de tu móvil y salí a la calle. Te va a parar la policía de tránsito y te va a secuestrar el auto y vas a tener que pagar los impuestos. Tener un mercado, un negocio. Bueno, hacer funcionar así nomás. De repente llega ahí la municipalidad y te van a exigir lo que tú tienes que pagar porque estás robando al Estado. Y de eso se trata lo que está hablando Malaquías. Malaquía no está hablando a los creyentes. Bueno, estamos llegando a la parte final. Nos saludan acá, dice: buenas noches, estamos escuchando el programa como siempre. Los pasajes de la Biblia que están pasando me inspira a seguir alabando al Señor y ponerlo en práctica día a día para seguir en el camino junto a nuestro Salvador. Tu fiel oyente, dice la hermana Flora Gauto, y también Cristina, y un nuevo oyente, mi sobrino Saúl Gauto. Están escuchando. Saludos, sí. Entonces, y también ayer nos envió mensaje la hermana Sonia de Argentina, también estaba siguiendo el programa por Facebook, entonces le mandamos también un saludo. Saludos. Sí. Y así, tengo uno más que quiero leer acá, un saludo más. Bueno, un privilegio saludar a todos. Mariela de Ñembul también está escuchando, así que saludo para Mariela. Ya te está saliendo bien, hermano. Sí. Hay que seguir practicando. Bueno, no, estaba nomás, qué interesante, es un privilegio para nosotros estar compartiendo la palabra de Dios y en primer lugar poner la escritura, ¿verdad? De Dios, porque escrito está, es la base de todos. Y hoy estaba hablando con una persona y lastimosamente me estaba diciendo justamente que yo principalmente ya no soy como ellos, porque él sigue confesándose ante un sacerdote y le estaba diciendo: ¿y qué tal si estás equivocado? Entonces, ¿de dónde sacas eso? Y
podemos darle una Biblia, a ver si te encuentra, por ejemplo, el Antiguo Testamento, si sabe cuántos libros tiene, no importa si es la Biblia católica. Entonces, así se dejan engañar las personas hoy en día y no quieren ni siquiera leer la Biblia, y por eso se dejan engañar. Entonces, nuestra oración siempre es que todos los hermanos podamos seguir en esta tarea de llevar el Evangelio, de seguir predicando, entonces para que Dios pueda mostrar su misericordia para con aquellos que están siendo engañados, y también que la fiel palabra de Dios pueda rescatarle a los que están en el error. Sí, bueno, dejamos entonces a su responsabilidad. Usted que estuvo escuchando en este momento, usted tiene que saber qué decisiones tomar al respecto de lo que hemos estado diciendo. Nuestra parte ya hemos hecho, que es hablar de la Biblia, y bueno, rogamos también al Señor que pueda dar la fuerza a cada uno para que tome